Las madres más afectadas por la R34 y las más atractivas. Esto más que nada vendría siendo origen desde hace mucho tiempo. Mucha gente se ha preguntado por qué existen madres tan caderonas, y lo cierto es que las caderas anchas son un significado bastante interesante, ya que implica lo que vendría siendo a la antigua Sumeria, donde se creía que las mujeres con unas caderas más anchas pues tendrían mayor índice de fertilidad, motivo por el cual el tener una cadera amplia pues significaba gran fertilidad, y sobre todo significaba que el hijo iba a nacer de una buena forma. Es por eso que el día de hoy voy a hablar acerca de las madres más caderonas afectadas por la Ruler 34, así que espero disfruten el video y no olviden suscribirse a mi canal principal Mr. Sbloderman y a mi canal secundario Caballero de Catsup. Soy su colega el señor Misterio, y ahora sí, dicho sin más, pues comencemos con este suculento y rico video. La primer madre de la que hablaremos vendría siendo Peg. Peg aparece en la serie animada titulada Goof Troop, y es ahí donde únicamente se le puede ver, ya que aparentemente se habría divorciado de Pedro para lo que vendría siendo la película de Goofy y Extremadamente Goofy, motivo por el cual no la vemos en ningún momento. Peg vendría siendo la madre de PJ y de su pequeña hermanita, la cual vendría siendo una de las primeras madres que serían más afectadas por la Ruler 34. Consta de más de 3400 arts Ruler 34 y también tiene su propia serie de cómics que hablan acerca de la Ruler 34, siendo el principal motivo por el cual esta ha sido bastante controversial y sobre todo comentada por diferentes fandoms, siendo la primera que abre este interesante video. Es una de las madres más antiguas y más caderonas mostradas anteriormente, aunque probablemente este personaje sea de Disney Channel, pues no podemos omitir que fuera diseñada de una manera bastante sexy y bastante suculenta, siendo bastante afectada por la Ruler 34. Luego, como siguiente madre, tendríamos a la madre de Dexter, uno de los pesos pesados de la Ruler 34, siendo afectada normalmente por la R34 en diferentes materiales y contenidos relacionados con Dexter. Básicamente un personaje bastante afectado, pero que es bastante afectado por el diseño tan sugerente que esta tiene, motivo por el cual esta es muy afectada por la R34 y es bastante señalada. Sin embargo, su diseño es bastante interesante, y al igual que Jessica Rabbit no fue su culpa, la dibujaron así, extremadamente polluda, o sea, extremadamente nalgona, y sobre todo gracias a esto pues se convirtió en uno de los personajes más afectados por la R34. Sin embargo, su diseño está más que nada inspirado en la figura femenina que se tenía a final de lo que vendría siendo de la década de los 60, por una mayor y sobre todo más grande fertilidad, motivo por el cual esta tendría dicha figura. También esta figura se podría explicar porque tuvo 2 hijos. Aún así es sorprendente cómo el padre de Dexter podía ignorarla y prefería irse con la vecina. Como siguiente madre bastante suculenta tendríamos a Bonnie Bravo, otra madre bastante caderona que cabe decir es bastante promiscua. Básicamente es bastante promiscua porque tiene muchos novios a lo largo de la serie de Johnny Bravo, motivo por el cual esta es bastante noviera y sobre todo tiene una vida social bastante activa. Cabe mencionar que a pesar de estar bastante grande ya de edad, pues esta se encuentra en buen estado y se sigue mostrando bastante sexy y juvenil en lo que vendrían siendo algunos episodios. Más que nada los hombres la prefieren por sus anchas caderas, y esto se muestra en el episodio donde acude Johnny al interrumpir la cita de su madre con el latino Gustavo, quien era su pareja actual, quien al final Bonnie termina despreciando por haber molestado a su hijo y por haberlo regañado, siendo más que nada la principal razón por la cual los hombres se fijan en Bonnie Bravo vendría siendo por su aura bastante interesante y sobre todo su forma tan divertida y juvenil de ser. Luego, como siguiente madre sexy tendríamos a la Agente K. La Agente K vendría siendo otra madre bastante sexy y sobre todo un sex idol de lo que vendría siendo la década del 2000, más que nada por el hecho de que es una madre bastante interesante que, a pesar de no tener buenas habilidades en la cocina, lo compensa con su atractiva forma de ser, motivo por el cual esta también entra dentro de este top por el simple hecho de lucir tan genial y tan espléndida en comparación de otros. Un personaje bastante querido y sobre todo bastante cariñoso y paternalista. Sin embargo, también es bastante sexy, al punto de que varios de los amigos de Todd, el chico principal de la serie Sustitutos, junto con su hermana, pues admiten que les gusta su madre K, motivo por el cual este personaje es bastante querido y sobre todo, pese a que su serie fracasó como tal, es bastante recordada por lo que vendría siendo la fanaticada, siendo una de las espías más sexys mostradas en lo que vendría siendo el mundo cartoon.
Luego como siguiente madre tendríamos a Lois Griffin. Este personaje es bastante querido y sobre todo bastante recordado. Pese a su forma tan promiscua de ser, Lois Griffin es una sex idol también de la época de los 2000, siendo más que nada una chica bastante interesante y sobre todo bastante divertida, con temor a envejecer, pero que aún así se mantiene joven, muy a pesar de lo que Peter dice, y es que para hacer sus 40 años esta se encuentra bastante bien conservada y se ve bastante bien, siendo un personaje bastante interesante y sobre todo bastante sexy, motivo por el cual está ha aparecido en muchos episodios demostrando dicha forma de ser tan sexy y sobre todo medio promiscua, ya que él ha tenido aventuras a pesar de que está casada con Peter Griffin, un personaje bastante interesante, bastante divertido y sobre todo bastante promiscuo por el hecho de tener múltiples parejas y sobre todo engañar a Peter en más de una ocasión, aunque esta técnicamente no lo quisiera hacer y estuviese muy enamorada de Peter Griffin. Luego como siguiente personaje tendríamos a número 18. Número 18 es también otra madre bastante suculenta que apareció en Dragon Ball. Esto más que nada en Dragon Ball GT, donde podemos ver que tiene a su hija y esta se muestra como una madre bastante protectora y bastante cariñosa. Cabe mencionar que desde que Krillin convirtió a número 18 en ser humano, pues esta se ha mostrado bastante cariñosa y bastante paternalista con lo que vendría siendo su hija, al punto de defenderla de Super 17 en la saga de Dragon Ball GT. Es una madre bastante cariñosa, bastante preocupada y sobre todo muy protectora, pero aún así bastante sexy y bastante elegante por su juvenil apariencia, y aunque en Dragon Ball GT ya se muestra bastante grande, pues esta sigue teniendo su atractivo juvenil de cuando era joven y todavía era un androide. Un personaje bastante carismático, bastante interesante y sobre todo bastante protectora con su familia, tanto con su hija como con Krillin. Como siguiente madre tendríamos a Madeline Phantom. Madeline Phantom es otro personaje bastante ruleado por la Ruler 34 y sobre todo bastante caderona, motivo por el cual es una madre bastante atractiva que pese a usar su curioso traje atrapafantasmas no le quita nada de femenino ni atractivo a su forma de ser. Un personaje bastante interesante que se ha mostrado bastante sexy desde su época juvenil, cuando apenas era amiga de Jack y de Blood Masters, motivo por el cual al final estos dos se pelearon por el amor de ella por el hecho de ser bastante atractiva. Cabe mencionar que este personaje cuenta con más de 2600 Ruler 34, siendo de los personajes más populares y sobre todo más afectados por la Ruler 34, teniendo inclusive una serie de cómics en los cuales protagoniza junto con su hijo Danny Phantom, motivo por el cual este personaje es tan controversial y sobre todo tan señalado por la Ruler 34 por su forma y diseño, que es igual al de la mamá de Dexter y otros personajes mencionados previamente. Luego como siguiente personaje tendríamos a la sexy Betty Marmol, y es que Betty Marmol es más sexy que lo que vendría siendo Vilma, motivo por el cual esta aparece en este video siendo muchísimo más sexy que su contraparte Vilma, motivo por el cual esta es bastante asediada por la Ruler 34, en especial con Pedro, con quien al parecer tiene una aventura. Un personaje bastante querido y sobre todo bastante peculiar en lo que vendría siendo el Ruler 34, siendo un personaje bastante querido y también con más de 2900 arts, siendo de los personajes más antiguos en tener Ruler 34 y en ser sexualizada en más de un aspecto, siendo principalmente su aspecto el tener una aventura con Pedro o inclusive en ser bastante promiscua con su esposo Pablo Mármol, motivo por el cual este personaje es bastante asediado por la Ruler 34, pero aún así es uno de los personajes más clásicos en tener Ruler 34, ya que siempre se le presentó como una madre juvenil, sexy y bastante divertida, siendo más que nada su principal fuerte. Y finalmente como personaje número 1 tendríamos a Lilith Magne. Lilith Magne es la sexy madre de Charlie y es considerada la madre de los súcubos, siendo un personaje bastante interesante y también un tanto afectado por la Ruler 34, siendo bastante demostrada por la Ruler 34, y aunque no tiene demasiados arts como los personajes anteriormente mencionados, sí es una mujer bastante sexy, carismática y sobre todo muy divertida, al punto de que tiene bastante engatusado a Lucifer y Lucifer la quiere demasiado por el hecho no solamente de ser muy atractiva, sino por todo lo que han vivido. Un personaje bastante interesante, fascinante y sobre todo divertido, que durante las purgas se dedica a cantar canciones
y también es bastante musical, siendo un personaje bastante polifacético y muy divertido, motivo por el cual este personaje cuenta con más de 3000 Ruler 34 y es bastante asediada por esta. Sin embargo, es la madre hermosa, elegante y sexy de Charlie Magne. Y bueno, gente, espero hayan disfrutado de este video. Les habló su colega Siles Bloderman, deseándoles un gran y suculento día, alias Señor Misterio.